El maíz es un vegetal tan atrayente como generoso. Es atrayente por su hermoso porte, por sus amplias y verdes hojas, por su espiga de granos como perlas, coronada por una cabellera de estigmas, y por su panoja masculina que se yergue mirando el cielo. Es generoso porque nos da todo. Sus estigmas medicinales, sus granos suculentos, sus marlos impregnados de nylon y sus cañas y chala que transmutamos en objetos prácticos. Mi entusiasmo por los maíces actualmente tiene su fundamento en la necesidad de conservar esa diversidad de los maíces para las generaciones futuras. Estos maíces se cultivan en regiones o en áreas ecológicas diferentes, algunas con factores extremos como sequedad del ambiente, ¿no es cierto? Y entonces esos maíces que viven en esos lugares, que se pueden cultivar en esos lugares, tienen caracteres seguramente que pueden ser utilizados para ampliar el área de cultivo del maíz a regiones marginales. La quebrada de Mahuaca es un ambiente semiárido, montañoso, con pequeños valles transversales, donde se cultiva el maíz como integrante de un sistema de producción familiar fundamentalmente, de pequeñas producciones. Algo semejante ocurre con valles intermontanos de la Puna jujeña, que a través de diferentes altitudes encontramos diferentes tipos de maíces con características muy diversas. Esta es una zona que podríamos decir que es una prolongación del área peruana de origen y domesticación de maíz. Por lo tanto, encontramos una gran diversidad de maíces autóctonos, nativos o andinos, como estamos llamando. Yo desde que nací comí maíz, siempre el choclo en chicha, en harinas. Entonces, tanto de la procedencia, no sé que vino de allá, de México, Colombia, por ahí ando. Es muy andariego este maíz. Bueno, los abuelos siempre decían que a las plantas hay que hablarlas. Entonces nosotros entramos a la chacra y los saludamos. Le decimos, ¿cómo estás? Lo acariciamos y le decimos, ¿dónde está el fruto? ¿Cuándo me vas a dar los choclos? Y bueno, ellas empiezan a mover con el aire, en fin, y cuando nos damos cuenta están las chacras, ¿no? Y bueno, quien aprovecha primero es el pájaro. Viene el pájaro y nos empieza a picotear ahí los maíces. ¿Y qué tenemos que hacer? Y vamos con un repasador y empezamos a ahuyentar a los animales para que maduren bien los frutos. Y bueno, esto, como es la comida tradicional que nuestros abuelos nos enseñaron a hacer, todo siempre mi madre aprendió de mis padres y nuestros abuelos siempre nos enseñaron, nos dejaron la enseñanza esta de cocinar el maíz. Entonces, nosotros lo seguimos haciendo. Por ejemplo, así desgranando el maíz y después hay que molerlo para hacer la pasta para hacer las humitas. Cosecha recién el producto, sale con más sabor la comida, digamos, la comida o la humita, lo que se haga en el momento. Y también para servir en choclos, para comer choclos con queso, también es bueno porque
son bastante dulces, tienen capaz un sabor diferente a veces al choclo que traen de las siembras que traen de para abajo, del sur, digamos. Estas piedras así generalmente siempre están en las casas de aquí en el campo, que han traído los abuelos, que ya preparaban para siempre para moler el maíz, los abuelos, los bisabuelos, que ellos ya era su costumbre de tener siempre una piedra en la casa, era para moler el maíz, por ejemplo así para hacer las humitas. También para hacer la harina cocida cuando se va a tostar el maíz también y así que ellos siempre tenían su piedra, en cada casa, en cada lugar que ellos tenían su puesto, más al cerro igual también tenían sus piedritas para moler, que le dicen la pecana. Ya buscaban en los ríos por ahí para llevar a las casas, para tener, para siempre hacer las harinas. Yo era estudiante de agronomía y tuve como profesor de botánica al ingeniero Parodi. Pero cuando me recibí, el ingeniero Parodi, que estaba muy interesado en los maíces nativos, de los cuales había hecho colecciones en los años 30, cuando el doctor Vavilov de Rusia vino a visitarlo, me dio el tema de los maíces nativos y en el año 1964 yo fui a coleccionar al noroeste y después me envió a Estados Unidos a estudiarlos con el doctor Mangelsdorf de la Universidad de Harvard, que era especialista en razas de maíz de América. Por supuesto, yo allá aprendí a diferenciarlos. Además, empecé el estudio de restos arqueológicos de maíz, es decir, restos que se mantienen de los pobladores prehispánicos y que demuestran que muchos de los maíces actuales estaban representados en aquella época, es decir, ya desde antes del descubrimiento de América.
pero es lindo también hacer la rotación de las tierras para que dé bien el maíz. En un año ponemos papa, en el otro año ponemos maíz, en el otro año podemos poner cayote, vamos haciendo la rotación anual, haciendo descansar a la madre tierra para que después nos den buen fruto. Aparte de eso, el cuidado es muy importante de la planta porque permite a que nos organicemos con el tema de los riegos. Cada 12 días o cada 15 estamos regando al maíz por surcos. Entonces, cuando la plantita hemos sembrado, en la siembra participa el hombre y la mujer. El hombre va con los arados y la mujer es la que pone la semilla para que dé fruto. Es igual que una mujer cuando embaraza y nosotros igual a la tierra lo comprometemos para que nos den buenos frutos. Entonces la mujer siempre está al frente y aparte de eso nosotros hacemos siempre un homenaje a la Pachamama, a la Madre Tierra, encaminando a que nos den buena cosecha. Y siempre tenemos buenas cosechas, no se pierden las variedades, las guardamos cuando cosechamos y tenemos las semillas constantes. Bueno, como ustedes han vivido y están siempre en contacto con la naturaleza, y yo veo de que la naturaleza es tan sabia que nos ha creado esta planta de maíz. Ella tiene una raíz muy bifurcada y luego un tallo así alto, a veces hasta 4 metros de altura crece, de acuerdo al cuidado de la planta. Y ella está compuesta por dos flores, ¿no? La masculina, que está en forma de penacho, ahora está caída por la helada, y después está la femenina que da su fruto. Pero ella también da uno que le decimos pelos nosotros, y les da, digamos, colores diferentes de acuerdo a la variedad del maíz. Y lo usamos como medicamentos también. Y bueno, ella tiene entre los nudos, les brota unas hojas así en forma de cintas, muy extensas, muy que entre ellas cubren también si hace mucho calor para que no seque la tierra cuando ellas están en maduración. Los choclos que se compran en la verdulería son variedades comerciales de un maíz que tiene endosperma dulce. Cualquier maíz comido en forma de choclo es sabroso, pero estos otros son más sabrosos porque son dulces y entonces tienen ese carácter que es importante para usarlo como choclo. Y bueno, hay muchos que lo han perdido, como les digo, ¿no? Porque algunos han fallecido los abuelos y los nietos poco les interesa y los hijos abandonan el lugar y ya sea por asuntos de trabajo o por el tema de estudio y ya no vuelven. El joven no vuelve generalmente y ya dejan de sembrar. Hay muchas tierras que dejaron de sembrar, donde maduraba muy lindo el maíz. Entonces ahí se van perdiendo las variedades. Antes, ya le estoy hablando de muchos años anteriores, existían como 46 variedades. Y cada vez se van perdiendo más, porque la gente emigra, va en busca de trabajo, y el joven poco se dedica a la agricultura, entonces vamos quedando lo más de edad en las tierras y vamos cultivando lo que podemos. Nosotros este maíz cocinado, maíz tostado, decíamos, desde niño siempre ha sido que en la mesa de desayuno para tomar el té, muchos de nosotros no teníamos los medios como para comprar el pan ni hacer el pan. La harina era cara, la harina de trigo, y entonces más práctico era cocinar tostar el maíz y tomar el desayuno.
Vamos a probar un poquito. Pachita, danos más maíz, más lluvia, más agua. Sí, ya está. Respetamos mucho a nuestra Pachamama porque ella es la que hace que tengamos tantos alimentos, y si nosotros no le agregamos ningún compuesto que ella no pueda soportar, vamos a seguir teniendo estos maíces que ahora decimos agroecológicos, decimos orgánicos, y estas son las comidas que tenemos para la mayoría de las comunidades originarias. Es muy conocido, son muy conocidos el oso panda, los pingüinos, y se dice que hay que mantener la diversidad, manteniendo los osos panda y los pingüinos y demás, pero nadie habla de los maíces. Entonces, bueno, sería conveniente que la gente conociera que existen esos maíces y de alguna manera, bueno, tratar de mantenerlos. Estos maíces me encantan y de ver muchos colores. Estos maíces me encantan y de ver muchos colores. ¿Cómo lo voy a preparar para saborear sus amores? Veré cómo preparar para saborear sus amores, porque son amores para nosotros, eso nos llena el alma. Yo siempre pienso que si en las ciudades grandes cada familia usara una vez por año uno de estos maíces para hacer una comida tradicional, los productores no darían abasto a esas demandas de maíces.